Entonces leo otra vez el primer socioindicador. A. Características y uso del espacio o terreno antes de la ocupación de la comunidad. Se definirá qué era el terreno que ocupa la comunidad y el uso que se le daba al mismo tiempo de su ocupación. Se recomienda que para obtener esta información se realicen entrevistas a las familias fundadoras de la barriada urbanización. ¿Nos podría contar qué antes de la urbanización? Es una granja de criadero de gallinas. Entonces, y huevos, pues, ¿no? Surtían de huevos. Por esa razón se llama la cascarita, porque esta que tú ves al frente, que queda al frente de la cascarita, es la vía principal, la carretera principal, no existía antes la Panamericana. Entonces por aquí transitaban todos los carros y salían al Carrizal. Esta era la carretera nacional. Eso que tú ves aquí al frente, que llega aquí a la Redoma y sale en la Macarena, a través de la Macarena y pasa por la cascarita. O sea, la que está aquí, que agarra Exacto. Esa era la carretera nacional que comunicaba los Teques con Caracas. Por ahí circulaba todo el mundo. ¿Ok? Y entonces salíamos ahí donde están los golfeados. Ahí los golfeados de los Teques. Y ahí llegábamos, comíamos golfeados, lo que veníamos a visitar. Pasábamos por aquí, estábamos a los golfeados y nos íbamos otra vez por la carretera vieja de Caracas a Los Teques, que era lo que existía antes. Después se hizo la Panamericana. En esa época existía aquí una granja de criadero de pollos y venta de huevos. Entonces existían muchas cáscaras de huevos y por eso escogieron el nombre de la cascarita. ¿Quién hace esto? Esto creo que lo financia una entidad de ahorro y préstamo, ¿no? Que son una entidad privada y entonces a través de créditos, que la gente pide sus créditos y los asigna a un apartamento, ¿no? Los apartamentos modernos estaban aquí al frente, los que estaban al lado más cerca de la consejería. También me contó que esta fue la primera residencia, ¿no?, de los Teques. Sí, es el primer conjunto residencial como propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene un documento especial que es la Ley de Propiedad Horizontal. Ellos se diferencian de los que hace el INAVI, ¿okay? Que no se ríen por la Ley de Propiedad Horizontal, sino por otros documentos diferentes. Entonces aquí, primero está la Ley de Propiedad Horizontal. Segundo, un documento rector, podemos decir, que es el que te lo entregan cuando compras el apartamento, que habla sobre los linderos, los límites y los terrenos que nos corresponden. Este conjunto residencial está muy favorecido no solamente por su cercanía de Los Teques, sino porque es el que goza con más espacios verdes en todos los Teques. No vas a encontrar en ningún otro conjunto residencial con tantos espacios verdes como nosotros. Y aquí hay árboles, eso está lleno de árboles, ¿no? El aire que respiramos es muy puro. Nuestros apartamentos no requieren ventiladores internos, porque todo el tiempo hay bastante aire por la construcción que se hizo, el tipo de construcción, y además porque nos pega todo el aire que viene de Carrizal a través de las montañas que están detrás del conjunto, entonces nos refrescan todo el tiempo. Es un apartamento muy ventilado, y el tipo de construcción también es ventilado. Y tenemos otras características en los apartamentos que no tienen, las paredes son propias, no son de dos vecinos. No. Solamente el techo y el piso compartimos con los vecinos, pero las demás paredes son propias de cada apartamento. Son independientes, perdón. Son las características. Sí, es bastante individual, o sea, tú te consigues con el vecino cuando lo ves por el pasillo, más no tan pegadas las dos puertas. Ni las dos puertas ni las paredes. La mayoría de las edificaciones actuales, las paredes, muchas paredes son tuyas y del vecino al lado. Sí. Entonces no puedes hacer un hueco, No porque... molesta y el ruido tampoco. Y puedes hablar tampoco muchas veces porque se escucha clarísimo al lado. Claro, por supuesto. Bueno, ahora pasando a la parte B, que dice así: el proceso de fundación de la comunidad se realiza a través de un resumen de cómo se realizó el proceso de fundación de la comunidad, los personajes que la protagonizaron y si fue un proceso pacífico o violento,
¿Cómo fue la reacción de los entes involucrados y la fecha aproximada en que ocurrió el evento? Preguntas para los miembros de la comunidad que estuvieron en su proceso de fundación. ¿En qué año llegó a la comunidad y la edad que tenía en ese momento? ¿Y por qué motivo llegó a vivir en la comunidad La Cascarita? Bueno, no recuerdo con precisión la fecha. Supongo que fue en 1982, más o menos. Porque yo trabajaba en el IUT, aquí en el kilómetro 8, vivía en Caracas, entonces me pareció muy práctico vivir en Los Teques, porque bueno, el IUT está en la Panamericana. Entonces salía de la Redoma, había transporte, igual todavía transporte de la Redoma hasta el IUT, y por supuesto que era mucho más corto que vivir en Caracas, que tenía que dar más vueltas, ¿no? Esa es una de las razones. Entonces, cuando me mudé para acá, sé que aquí esto no se puede hablar de que fue pacífico o fue violento la toma de los terrenos, porque es una propiedad horizontal y las instituciones bancarias fueron las que hicieron todos los trámites. Ellos compraron los terrenos, hicieron el urbanismo, hicieron las calles, toda la infraestructura, todo eso fue de manos de la empresa que hizo los edificios. Está registrada en el documento de condominio. El documento, ahí aparece cómo se llamaba la empresa y las condiciones y los límites que son de la cantidad de terrenos, todas esas cosas aparecen en ese documento. Si tú lo quieres, bueno, si no te puedo prestar, pues lo revises. Si me lo puede pasar sería bueno, porque creo que mi familia de plano lo perdí. Pregunta 2. ¿Cómo considera que fue el proceso de fundación de la organización La Cascarita? ¿Y qué personajes diría que protagonizaron este proceso? Eso fue la fundación fue seleccionada por parte de los empresarios, el banco que hizo la propiedad. Ellos seleccionaron y montaron su estructura y ya. Los demás lo que hicieron fue compradores de los apartamentos, lo que lo ubicamos, pues, ¿no? Todo. No se han presentado mayores problemas para eso, sino que buscaban un financiamiento en un banco. Entonces te entregaban el apartamento una vez que te aprobaban el crédito. Aquí nadie peleó por el apartamento porque, bueno, te lo dan con un crédito. Tu derecho depende de la capacidad que tengas de cubrir los costos del inmueble. Hasta allí, pues, ¿no? Luego, cada uno de los edificios se hicieron las juntas de condominio. Lo único malo es eso, que se creó, cada edificio se hizo muy independiente, ¿no? Entonces aquí no hay un sentido de colectivo, no hay un sentido de conjunto residencial. Yo he trabajado durante mucho tiempo por eso, porque no hay una identidad de conjunto como La Cascarita, sino que yo vivo en el edificio 1 o en el 2 o en el 3 y me olvido de que esto es un conjunto, que no solamente es mi edificio, que tenemos una entrada solamente, ¿no? O dos entradas peatonales y dos entradas para vehículos, y unos terrenos que son compartidos y comunes para los dueños de los edificios 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Aquí no hay asignación de puestos de estacionamiento porque nos sobran espacios, ¿no? Esto que no hay ese problema. Entonces aquí la gente tiene 3, 4 puestos de estacionamiento porque hay espacio, no hay suficiente. Pero no hay esa conciencia de conjunto, sino la gente muchas veces vive en su edificio y ni siquiera se preocupa por el edificio, sino por el apartamento. Viven encerrados en su apartamento, pagan el condominio y se olvidan de eso. Entonces, en cada edificio hay una junta de condominio que se encarga de administrar los servicios básicos, pero no hay una planificación sobre las necesidades de los 6 edificios. Entonces, cuando se plantea eso, las cosas se ponen un poquito difíciles, porque como no hay conciencia de la importancia del ambiente en general, no se ha desarrollado esa política, no hay una cultura, no se pueden hacer las obras que se pudieran hacer aquí. Fíjate tú, no tenemos, ¿no? Caminería, no tenemos una separación, eso se ha hecho poco a poco. Por ejemplo, la separación que hay con la calle, eso es reciente, eso hace 10 años, ¿no? Y entonces, eso costó para hacerlo y ha sido el gobierno el que ayudó. La casilla la hizo fue el gobierno, ¿no? Eso lo pudimos haber hecho nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, también somos familias de trabajadores, no tenemos muchos recursos.
pero tampoco hay unos proyectos comunes de los 6 edificios, no existen. Esa casilla de vigilancia la hizo un alcalde que era amigo de una persona propietaria del apartamento 17, la señora Aida Galíndez, que fue la que se movió, no porque se movía. Pusieron los teléfonos también porque Aida Galíndez se movía mucho, pues no, era la gorda Aida que vivía en el apartamento 17. Pero lo demás, tú ves que aquí hay pocas. Luego tenemos otro que se preocupa, el hijo de Fermín Pedre, que es arquitecto, y él fue el que diseñó esa cerca que se hizo, que eso trajo problemas porque la gente del barrio se metía por dentro de la cascarita. Entonces se pusieron bravos porque hicimos esa pared allí para dividirnos, ¿no? No, que nos lanzan para la calle, es que estos terrenos son propiedad privada. La gente no aceptaba eso porque no existía, pues. Y todavía tú ves que traen los perros, ¿no? Los vecinos de aquí de los otros sectores utilizan esto pues, para la camellería de sus perros, para pasearlos. Entonces los perros hacen sus necesidades y nadie se ocupa sino nosotros de la limpieza y el mantenimiento. Esos arbolitos los sembramos nosotros, esos árboles están alrededor que nos hemos hecho un esfuerzo, pedimos a las instancias públicas. Entonces eso ha sido así. Ok. Tercera pregunta. ¿Cómo era la comunidad en los primeros 10 años de su fundación en sus elementos sociales y en la infraestructura físicos? Son casi muy parecidos a como están actualmente. No ha habido grandes modificaciones. No ha existido. Hay un deterioro progresivo y se utiliza ahorita reparar, pero no reparaciones a fondo porque todo está muy costoso y se consiguen algunas ayudas del gobierno, ¿no? Pero no han cambiado mucho, no se ha cambiado mucho. Está más o menos igual que como estuvo al principio, ¿no? Como fueron recibidos las estructuras y los espacios. Muy estático. Sí. Y o sea, en los primeros 10 años, así, en el aspecto social, ¿cómo se veía? Bueno, esto es una residencia que tiene mucha gente adulta. A mí me hace mucha gracia porque tú sales a la puerta y ves cantidad de caras conocidas por el tiempo, porque ya son 45, 50 años que tenemos en la cascarita. Todos los fundadores se han muerto, están muy viejitos. Y yo digo que esto parece un club geriátrico. Hay una población de edad avanzada que es significativa. Y ya los muchachos son pocos. Tú no ves tú ves los muchachos de esta época volando papagayos, jugando fútbol. Aquí había movimiento juvenil, ahora no hay. Es muy poco el que tú sales y ves 4 o 6 niños jugando fútbol, pero no son ni siquiera de la cascarita, algunos que otros, pero la mayoría son de al frente, que juegan en la calle de atrás. Pero no hay la población juvenil y el infantil ha ido mermando. Hay puro adulto mayor, sí, la mayoría, bueno. Y además, bueno, hay una tendencia a reducir el número de hijos, ¿no? Entonces las nuevas parejas que han llegado tienen un hijo o 2. Y generalmente no están en la calle, sino que están en otras actividades. Claro. Pregunta número 4. ¿Cómo describiría la evolución y transformación que ha tenido la comunidad desde que llegó hasta ahora en el presente año 2026? Las transformaciones de la comunidad. Bueno, además de que ya han envejecido los fundadores, además que hay pocos nuevos habitantes, además el deterioro de la estructura física en general, yo pienso que sigue siendo uno de los conjuntos con mucho más comodidades que existen, ¿no? Tú en 5 minutos estás en el centro de Los Teques, tienes todos los servicios, todo lo que necesites, y Los Teques es pequeño, ¿no? Y nosotros estamos cerca del corazón de Los Teques, pues, ¿no? Entonces, se mantiene el conjunto, se mantiene en buena situación. No estamos en el centro de Los Teques, tampoco estamos muy retirados. Entonces no tenemos los efectos del centro de Los Teques, que es la contaminación ambiental, la grave contaminación sónica. Entonces, esta es un conjunto residencial
en ese sentido con ciertos beneficios. Aquí gozamos de una salud ambiental bastante grande, pues, ¿no? No estamos expuestos a ruidos molestos como otros sitios, no hay contaminación ambiental por efecto del smog de los carros, etcétera. La circulación es bien agradable, Es es moderada. moderada, sí. Entonces tenemos una serie de ventajas, ¿no? Como espacio físico y como geográfico, pues, ¿no? Aquí no hay problemas geográficos graves. El problema que había era con los desagües y no se ha acomodado porque hay un deslizamiento producido por las aguas negras. Eso no se ha superado, pero se, se está gestionando, pues, ¿no? La solución. Parte C. Personajes y hechos relevantes que forman o formaron el patrimonio de la comunidad. De nombre y describa algunas de las personas que representan o representaron parte fundamental de la cotidianidad de la zona, del mismo modo que describen hechos significativos o anecdóticos dentro de la zona del objeto de estudio. Preguntas para los miembros de la comunidad sobre el patrimonio cultural de la comunidad La Cascarita. 1. Pensando en los primeros años de la urbanización, ¿cuáles eran esos personajes del sector que todos conocían y que formaban parte de la vida diaria de la comunidad? Yo creo que uno de los personajes más simbólicos de aquí es Saúl, ¿no? Saúl Rivas del edificio 3. Aquí se generó un importante movimiento indigenista. Aquí llegaban a la casa de él y aquí a mi casa representantes de las 23 etnias nacionales y uno contribuía con ellos para la organización del Consejo Nacional Indio de Venezuela, el CONIVE. Entonces, la Cascarita sirvió de un apoyo fundamental. Entonces, eso de alguna manera convirtió la Cascarita en una referencia. Aquí participaban varias familias dándole apoyo a los grupos indígenas de los diferentes etnias nacionales, pues las 32 etnias nacionales, 23 con 32. Y de aquí se apoyó bastante y se favoreció el primer congreso indígena venezolano que se celebró en Pozo de Rosa y nosotros estuvimos apoyándolo. En el UTE y conjuntamente con la Cascarita, con los vecinos, nosotros hicimos una campaña de recolección de firmas para llevar a Huaycaipuro al panteón. Eso fue en el año 1990. ¿Cómo al panteón? Sí, Huaycaipuro es uno de los caciques fundamentales Claro. de la resistencia indígena. Y entonces la propuesta fue llevarlo al Panteón Nacional. Esa propuesta la hizo Pedro Martínez, que vivía en el 5, el hijo de Perucho Conde. Perucho Conde es un famoso artista nacional, un cómico, no lo conociste, tenía un programa de la televisión y se llamaba el Serrucho de Perucho, porque él hacía crítica por televisión al gobierno y era muy gracioso porque él salía con su serrucho, serruchando una madre, ahí está el Serrucho de Perucho. Y el hijo de Perucho Conde era Pedro Martínez, y a él se le ocurrió la idea de Huaycaipuro el panteón, hizo esa campaña nacional que salió de aquí, de la Cascarita, y se consiguió llevar a Huaycaipuro al panteón durante el gobierno de Chávez, ¿no? Y esto fue muy importante porque Los Teques, además, es la ciudad donde existe el mayor número de estatuas indígenas. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento y se ha hecho un trabajo fuerte a nivel del pueblo de Los Teques para eso, pues, ¿no? Es parte del patrimonio. Pregunta número 2. Hoy en día, ¿qué personas considera usted que son claves o fundamentales en el día a día de la comunidad? Por ejemplo, vecinos conocidos, comerciantes, personajes icónicos. Hay personajes aquí muy valiosos. Ya te dije uno que es Saúl. Está la señora Magali Dumont, que ya se la pasa recorriendo el que está ahí como enfermera, que no es ninguna enfermera, pero ella colabora con la enfermería aquí en el ambulatorio, que tú vas, le dice cómo está el médico, ella te orienta, ella es fundamental. Está en el edificio 5 la señora que es costurera, no recuerdo su nombre ahorita, ya tiene su perro, yo lo pasé a los alrededores, la señora Claudia.
Claudia, que es uno de los personajes también famosos, que es chiquitica y ayudó mucho con la siembra. Siempre se ha preocupado por las matas. Ahorita está un poquito viejita, pero sigue todavía preocupada por las matas. Está la señora María Eugenia, que es del edificio 1 con Magali Dumont, que si tú pasas por allá, por el edificio 1, todo ese sector ya lo han sembrado. Y tú la ves con un machete, con una escardilla, jalando escardilla, y este par de mujeres. Y estaba Carla también, que está muy enferma, tiene problemas en los huesos. También trabajó mucho para recuperar esos espacios. Y ellas fueron las que hicieron una capilla ahí de la Virgen, que está en el edificio 1. Ellas fueron las que hicieron esa capilla. Tú ves que eso está muy bonito. El último trabajo que hicieron es en el Manguito. Ahí hay unos banquitos, uno se sienta ahí a la sombra y es un ambiente muy agradable. Luego bajando la curva al C6 también hay unos bancos que hechos por la comunidad donde uno se sienta a refrescarse, pues, ¿no? O pasear sus perros y entonces uno se sienta ahí a pasar el rato. Esas son cosas que son significativas. En el 6 también hay gente que ha colaborado mucho, muchos se han ido, muchos se han muerto. Hay que a la señora Odalis, que todavía está en la Junta Comunal, que está ahorita en la Junta, está impulsando el censo para las elecciones del Consejo Comunal, que son dentro de poco. Y hay varios vecinos, aquí está Pernía, está trabajando en eso, está Zeinaida también, está Miguel, que se ha destacado mucho con el Consejo Comunal, no me acuerdo el apellido de él, ha hecho un trabajo en los últimos años, ha hecho un trabajo de organización, él se preocupó mucho por las bolsas del CLAP, y eso es importante tenerlo en cuenta y eso es de agradecerlo y reconocerlo, pues, a Miguel, pues, del edificio 5, que fue el que se movía frente a la alcaldía y traía las bolsas, y él se iba a buscar sus bolsas y generó toda una organización interna en el conjunto. Pregunta número 3. ¿Hay algún acontecimiento, historia o anécdota importante que haya marcado a la comunidad y usted recuerde? Puede ser un hecho positivo o negativo. Bueno, nosotros aquí, cuando yo llegué, como 5 años después, tuvimos que combatir fuertemente, pues estaban formando unas bandas delictivas en el conjunto, con gente del conjunto. Eso fue denunciado y tengo los recortes guardados. Había alguien, allá donde está ahorita la escuela de policía, ahí era el INAM. Entonces en el INAM vivían unos muchachos menores, los dejaban que se fueran, ellos se resguardaban por aquí. Entonces había uno que era muy difícil, que le decían el Sarna, y eso fue una campaña fuerte, tenían algunas personas internas que los apoyaban. Y tuvimos que enfrentarnos, era una banda violenta. Yo recuerdo que llegaban aquí en la madrugada a retarme, sal de tu casa, que te vamos a matar. Yo fui a la comandancia a hacer la denuncia, y cuando llego a la comandancia a hacer la denuncia, estaba un tipo que era uno de los malandros con una ametralladora en la puerta de la comandancia, que era policía. ¿En qué año más o menos fue eso? Y ese policía venía de Turmero, entonces se había escapado de la policía y se había robado el bus y lo habían botado de la policía de Turmero y aquí lo habían aceptado como policía, entonces estaba en la comandancia. Eso fue, ponte, como 85. Entonces estaba la banda del Sarna. Estaban otros con los que vamos a decir los nombres porque algunos se han regenerado, bueno. Uno que vivía aquí mismo, cerquita, otro que vivía en el edificio 1, y entonces era grave la situación, porque era una pandilla juvenil, entonces había unos delincuentes, unos alcahuetos y otros muchachos sanos que estaban confundidos, entonces aquello fue una pelea grande. Imagínate tú que fue tan grave la situación, que el apartamento de Saúl le clavaron unos puñales hacia la puerta, ¿no? Aquí un día mi hija, cuando iba para la misa, tenía como 12 añitos, abre la puerta y habían embarrado toda la puerta de pupú, ¿no? Entonces yo digo, coño. Entonces salimos, yo sabía que había una persona que estaba involucrada en eso, un adulto. Bueno, entonces mi esposa se puso brava y llegó para quemarle
Y entonces tuve una denuncia por homicidio intencional. Cuando yo voy a Caracas, porque me denunciaron como homicida, que no fui yo el que hizo, pero fue mi esposa, pero lo que hicieron conmigo, pues yo enfrentaba a los malandros, yo llevé la carta con la firma de una gran parte de los propietarios, con las denuncias de la banda que estaban aquí operando, y llevé todos los recortes de la denuncia que habíamos hecho en prensa. Pudimos controlar la situación. Se acabó la delincuencia en la Cascarita, pero eso fue duro, eso fue un enfrentamiento que tuvimos y logramos sanear el espacio y que no se perdiera el espacio. Antes esta era zona roja, antes de eso esta era zona roja por producto precisamente del INAN, de los chamos que estaban ahí en mala conducta, que se resguardaban aquí, había una gente que los alcahueteaba, ¿no? ¿Y qué delitos hacían? Bueno, por ejemplo, robaban y salían corriendo para acá, ¿no? Eso ¿Y ya. robaban dentro de la comunidad? Hubo una época que sí había muchos robos de carros, repuestos de los carros, se metían por los apartamentos y robaban los apartamentos. Como eso, tú ves que hay una escalera, unos bloques de ventilación, escalaban los bloques de ventilación y se pasaban de un edificio para otro porque ahí brincando, ¿no? Entonces robaban los apartamentos, se metían, hubieron muchos apartamentos que robaron. Entonces en ese momento los apartamentos no tenían rejas. No, La mayoría de la gente tenía la ventana así. ventanas, y no eran ventanas correderas, sino que eran ventanas de esas que llaman de persiana, ¿no? Ah, ya sé La cuál. mayoría, pues. Esto es nuevo y esto fue a partir de eso que todo el mundo empezó a poner sus rejas. No todo el mundo lo hizo, porque hay gente que Muy no lo hizo. pocas hay sin reja, pero la Sin mayoría reja. tienen reja. Pero se puso la reja precisamente por eso, por el peligro, los riesgos que se corrían, pues, ¿no? Porque robaron varios apartamentos, pues, ¿no? Robaban los apartamentos. El último robo que yo supe fue en el edificio 3, una que era el condominio. A ella lo encerraron ahí con su esposo, le llevaron todo con un camión y bueno, allané pues a su esposo. Esto fue el último. ¿En qué año? Eso fue hace como 10, 15 años. O sea, 2000... 2002, por ahí, 2003, por ahí. 2003. Ah, ok, 2003. Después no ha habido más mayores inconvenientes. Ok. Pregunta 4. Para usted, ¿cuál es el patrimonio cultural de la organización La Cascarita? Eso, haber contribuido con los movimientos indígenas a nivel nacional. Patrimonio cultural porque es la cultura, pues la identidad nacional. Eso es parte de nuestro patrimonio. Sí. Porque por lo menos aquí dice, recuerde que esto abarca tanto lo material, plazas, edificaciones, lugares emblemáticos, como inmaterial, tradiciones, personajes, historias o costumbres que han identidad a la comunidad. Eso, los movimientos indígenas han sido grandes aportes. Nuestros aportes han sido eso. Hemos colaborado con los movimientos indígenas. También aquí a nivel de profesores, hay una gran cantidad de profesores que trabajan en las escuelas públicas, en las universidades y en los liceos. Y por supuesto se contribuye con la educación de los jóvenes, pues, ¿no? La misma profesora que tuve una anteriormente, que la que primera entrevistaste, ya era una maestra, pues, ¿no? La más arriba también es otra maestra, tu mamá también es maestra. Entonces, aquí hay un nivel de cultural bastante interesante que uno contribuye directamente, ¿no? Quizás en lo interno no estamos organizados porque son cuestiones, es en los teques, pues se realizan las funciones de las actividades culturales fundamentalmente. Aquí no hay grupo de teatro, nunca ha habido, de música tampoco, no ha habido. Solamente el club juvenil deportivo, bueno, los muchachos que jugaban pelotas, pero eso son cuestiones muy esporádicas y eventuales. Hace 2 meses ganaron, un mes, los de la Cascarita ganaron los chamos en fútbol, ¿no? Entonces estaban festejando, ¿no? Le ganaron a Puerto Escondido y a otros sectores, los chamos del fútbol. Ay, imagínese. Le voy a preguntar a ver si usted sabe que este es del asistencial. O sea, si el ambulatorio que está aquí abajo donde trabaja la doctora, creo que los lunes y los jueves,
Ujú. ¿Tenía una historia antes de ser un centro de salud? Y si es así, ¿cuál es su antecedente histórico? Eso era una casilla de vigilancia. Eso se creó como eso, y ahí estaba viviendo un policía que le había asignado la gobernación. Después cambiaron el policía. Yo conocí al primer policía, era un muchacho evangélico, por cierto, tuvo un buen comportamiento. Después lo cambiaron a él y vino otro y metió una mujer allí. Ya había una familia viviendo en ese sitio. Se logró desalojarlo y eso pasó a la comunidad, porque eso como lo hizo el gobierno, y eso es una propiedad de la comunidad, no una propiedad del gobierno. Aunque lo hizo el gobierno, ellos no lo asignaron, pues. Entonces, bueno, hasta que se hizo hace poco, eso tiene como 10 años, o menos quizás, funcionando como un ambulatorio para las comunidades del sector, para la Macarena, toda esta parte, la Mata, la Matica, viene gente de todos esos lugares por aquí a consultarse ahí. La doctora cuando ella visita también, hace muchas visitas domiciliarias, sí tiene un trabajito interesante allí. Ahí trabajamos, ahí colabora mucho la señora esta que te dije del edificio 1, Magali Dumont, es como la secretaria y la enfermera auxiliar de ella. Sí. Y ahí en el edificio 1, la señora Dumont, ya puedo dar mucha información. No, abajo, perfecto. ¿Y usted se ha visto ahí con la doctora? ¿En alguna ocasión? Sí, cuando mi mamá estuvo aquí, mi mamá tenía 102 años, entonces ella venía para acá, para la casa, y la consultaba, pues, la veía. Y ella la ha visto, yo sí me he visto en varias oportunidades con la doctora, cuando veo que hay espacio, paso y bueno, ella me tomó la atención. Hay muchos adultos mayores tomando la atención cuando ella está allí. Diría que la mayor población que atiende es de adultos mayores. Yo creo que sí, la mayor población que atiende es adultos mayores. Pues aquí hay puros viejos, que son los que nos enfermamos, aunque ellos no se enferman. ¿Y no sabe de dónde viene esa doctora? Ella vive en la Mata. Ah, viene en la Matica y viene a trabajar para acá. Sí, Es médico en Vuelta general. Larga, sí. Creo que se formaron con la misión Medicina Integral Comunitaria. ¿Y cómo se llama ella? No ¿Sabes? sé, no me acuerdo ¿Sabes el su nombre. nombre? ¿Y como desde qué año se tomó eso como un centro médico? Hace como 10 años. 8 o 10 años, sí. Eso costó porque hay gente que no quería que estuviera eso allí. Bueno, pero iba a ser un beneficio, Sí, pero raro, hay ¿no? gente necia, hay gente necia. El pobre Miguel tuvo que pelear para que esa señora Tampoco es estuviera. que tampoco es que iba a vivir ahí, o sea, Claro, no, no sé cómo está el control del portón, entonces que se ponía en riesgo, pero eso era cuestiones políticas, ¿me entiendes? En el fondo, claro. para oponerse al gobierno, entonces hacían esas cosas y que no hacían la oposición, fundamentalmente. Entonces, En general la comunidad se ha beneficiado de eso. se ha beneficiado, pero en general por algunas oposiciones Sí, partidistas sí, sí. o personales, también han hecho como que la comunidad no avance en algunos aspectos para tener Se beneficios del gobierno. refrena, sí, se refrenan algunas cosas. Y además que no hay proyecto. Y tampoco hay nada. Si no hay proyecto, tú no puedes avanzar. Claro. No puedes impulsar cosas. Entonces, lo que hace es remendar, remendar, remendar. Y además, el poder adquisitivo en este momento está muy menguado. Aquí Sí. están los salarios y los ingresos son mínimos, entonces la gente no tiene capacidad para financiar nada. De casualidad, pagamos el condominio, que es bastante costoso, ¿no? Pero como somos trabajadores, hay mucha población adulta, mucho viejo en el edificio, y en el conjunto vive de pensiones, ya no está trabajando, ya no está en el mercado laboral, entonces un recibo de condominio pesa. Y son $10, $15, y eso es significativo porque no ganamos en dólares, No. ganamos en bolívares y eso no es nada. Y se devalúa con facilidad. Sí. Y bueno, para finalizar, en los primeros años que vivió en la comunidad, ¿cómo veía los estratos sociales? Si eran clase media, clase baja, si habían profesionales, habían personas, no sé, que hacían oficios normales, como costurero, taxistas.
Yo ¿Qué diría que notaba y cómo ha cambiado hasta ahora? ¿Cómo ha cambiado ese aspecto hasta ahora? yo creo que sigue manteniendo el mismo nivel, ubicándolo como estratificación social. Yo diría que somos una clase trabajadora. Todos somos trabajadores. Algunos hay profesionales universitarios. Aquí vamos a poner un señor del lado, en la clase, en el IUT también. Yo soy en el IUT, hay otros en el 3 que también dado clases a nivel de universidades, pero lo demás es bachillerato, ¿no? Hay muchas enfermeras, muchos maestros, profesores, y lo demás son personas que se dedican a oficios, pues, ¿no? A oficios, choferes, mecánicos, muy trabajadores, muy. El señor García, por ejemplo, que es vecino tuyo, es un profesional excelente como mecánico, pues, ¿no? Tiene que reparar las máquinas. Sí, él es creo que técnico medio en electricidad. Si él es egresado de las escuelas técnicas, cuando eso era las escuelas técnicas, que tú no las conociste, eso era emblemático de preparación en el país. Esos muchachos salían muy bien preparados. Y García salió de las escuelas técnicas. Pero esa quedaba al lado de la central, ¿no? En los Chaguaramos. Y esa la eliminaron cuando Caldera, porque los muchachos eran aguerridos, eran combativos y peleaban contra el gobierno y luchaban. Entonces eliminaron las escuelas técnicas. Pero los que egresaron de ahí fueron muy buenos. Nosotros en el IDECON tenemos mucha gente trabajando como jefe de talleres de las escuelas técnicas. Eran muy buen Imagínense. formados, eran como técnicos superiores. Eran técnicos medios, pero eran equivalentes por su capacidad a técnicos superiores en mecánica, electricidad. Uh-huh. Y cuando usted iba a la comunidad, la mayoría de la población se dirigía a trabajar a Caracas. ¿La de aquí? Sí, si fuera de los teques, pero los teques es poco campo de trabajo. Solamente las escuelas como maestros o las enfermeras en el hospital, pero aquí no hay desarrollo industrial, no hay. Hay una zona industrial, pero es En empírico. Carrizal. Sí, es muy pequeña, es elemental, ¿no? No. Para la gran cantidad de profesionales y de gente con capacidad de trabajar, las empresas de los teques no hay, pues. Claro. Sí. Al cabo no hay una oferta laboral aquí para la cantidad de profesionales que existen. Bueno, para finalizar la entrevista, porque me ha durado bastante, no sé si tenga que hacer otras cosas, ¿qué le ha parecido la experiencia? ¿Qué experiencia de la entrevista? Sí, Me parece muy interesante. A mí me parece que es un gran acierto que los jóvenes estén integrándose a través del trabajo comunitario con las comunidades, que hay esta relación entre los estudiantes de la TAMCA universitarios con la comunidad, ese vínculo, que hay un conocimiento de la realidad concreta. Era una de las grandes deficiencias de la universidad tradicional. En la universidad tradicional el estudiante vive aislado en el aula de clase. El profesor vive aislado en el aula de clase. No sale para las comunidades, no sabe lo que está pasando en el país. Los PRF permiten que haya una relación permanente de los estudiantes con la comunidad y que los estudiantes se aboquen a la solución de los problemas de la comunidad y vayan adquiriendo destrezas y competencias y habilidades profesionales desde los primeros semestres porque participan con proyectos sociocomunitarios. Son muy importantes en el área, porque tú eres del área de psicología social, tú no estás trabajando en enfermería, ni tu enfoque de tu proyecto es para enfermería. Entonces te estás capacitando. Entonces tú en la formación tuya ya estás enfrentando problemas de tu especialidad. Estás investigando problemas de tu especialidad. Tú puedes hacer un trabajo bien bonito de psicología social aquí. Tú puedes hacer un trabajo de psicología social muy interesante en la cascarita. Mis nietos lo están haciendo en veterinaria. Van a hacer con los perros, no trabajan. Mi hijo también está estudiando en veterinaria. Entonces están haciendo un trabajo que eso lo permite los PNF precisamente. Te felicito de que haciendo estas entrevistas, estos trabajos, buscando los voceros de la comunidad
para que te den la información. Eso es parte, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar esto.